Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 1 de octubre del año 2019. Son las 10 de la noche en punto y esta es la transmisión número 56 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para invitarles a hacer un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. En esta ocasión estamos iniciando ya esta transmisión, como de costumbre, con 4 contenidos preparados para ustedes y el contenido agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Damos la bienvenida y muy buenas noches a Vane Retana Vaz, Ángeles Dávalos, Caro de la Cruz, quienes se incorporan desde el inicio a la transmisión, y les agradecemos como siempre el amable favor de su presencia. Pues vamos a comentar de manera general, amigas y amigos, los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy y después vamos a darle lectura y análisis a cada uno de ellos. El primer contenido lo tenemos etiquetado con el hashtag Calderón y Peña condonadores, y es que, para variar una vez más, los expresidentes siguen dando la nota. Por un lado, sufriendo de amnesia, haciéndose pasar el caso del comandante Borolas, Felipe Calderón, haciéndose pasar por héroe y especialista, conocedor de los problemas de la realidad nacional, como si él los hubiera resuelto en los 6 años que desgobernó a este país. Por un lado, y por otro lado, el paseador y noviero Peña Nieto, quien se ha olvidado de todas las deudas, de las triquiñuelas que dejó aquí en el país y anda por todos lados paseándose con su noviecita. Pues estos dos personajes vuelven a dar la nota, porque hoy se revela precisamente que entre los dos expresidentes condonaron alrededor de 247,600 millones de pesos a sus amigos, a sus compadres o a quienes los ayudaron durante las campañas, y también quienes los acompañaron con sobornos, obras públicas amañadas y otras serie de negocios y triquiñuelas durante los 12 años que en conjunto desgobernaron al país. Vamos a estar comentando al respecto cómo hicieron caravana con sombrero ajeno, perdonando impuestos y regalando nuestro dinero que pudo haberse utilizado para obra pública, para generación de empleos, para reconstrucción de hospitales, de escuelas, en fin, para el bienestar en suma de toda la población. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes, y bueno, damos la bienvenida también a quienes se incorporaron, el caso de Leslie Paredes, Narubi Palavios, buenas noches, Jackie Turbe, que nos acompañan en la transmisión. Muy buenas noches, gracias por el amable favor de su presencia. El segundo contenido que tenemos es el etiquetado con el hashtag Banca Optimista, y es que hoy la banca mexicana, en una de sus convenciones, declararon tener certeza de una crecimiento paulatino de nuestra economía hacia finales de este año. Declararon también cerrar filas con el gobierno federal, con la política de combate a la corrupción, de austeridad, de regulación fiscal y, por supuesto, de los proyectos relacionados con la economía, de la llamada economía del bienestar. Vamos a estar comentando también al respecto, sobre todo en el contexto de cómo estas pseudocalificadoras económicas internacionales se han dedicado a hacerle el trabajo sucio a los conservadores, a la oligarquía financiera bien encumbrada por los gobiernos neoliberales en nuestro país, y también a nivel internacional se han dedicado a estar descalificando. Bueno, pues acá tenemos un espaldarazo por parte de los representantes de la banca nacional y, sobre todo, pues esta Asociación Nacional de Banqueros. Vamos a platicar también con ustedes al respecto. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es
el etiquetado con el hashtag Cepal con la 4T, y es que hoy en el marco de la reunión de esta organización encabezada por Rocío Bárcena, precisamente esta organización encargado para la promoción del desarrollo económico y la atención a los sectores vulnerables en Latinoamérica, dio un espaldarazo a la política, al cambio, al giro de la política económica en nuestro país, pasando de el modelo político-económico neoliberal a una economía centrada en el bienestar. Vamos a platicar también al respecto. Y finalmente tenemos el contenido etiquetado con el hashtag salario fuerte. Como ustedes saben, amigas y amigos, a principios de este año se dio un incremento del 16% al salario mínimo para los trabajadores de nuestro país. Sin embargo, el gobierno federal ha reconocido que este incremento es insuficiente y ya se analiza que para principios del próximo año haya un nuevo incremento. La intención es que paulatinamente se logre una recuperación real del salario en nuestro país para los trabajadores, las trabajadoras, como no había ocurrido desde la década de los 70. Pues vamos a platicar al respecto y por supuesto el contenido etiquetado con la agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Damos la bienvenida también a quienes se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos a Jackie Iturbe, Carmen Ortega, Somari Medellín, May R. Jiménez, y Kirena Tomodachi y Angélica Mendoza. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos, con los contenidos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias de esta revista especializada en temas económicos que es Forbes, para su edición en México. Esta nota la recuperamos del día de hoy de este portal y está firmada por la periodista María Fernanda Navarro. Se titula la nota: SAT condonó 247,600 millones de pesos en sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto. Los datos referentes a las condonaciones hechas durante ese periodo no incluyen a 201 personas físicas y morales a las que se les otorgó dicho beneficio. Digamos que estamos a la espera de revelar estos nombres que tiene más de 10 años que no se han dado a conocer, a pesar de ser de interés pública la información, toda vez que fueron afectados la mayoría, si no es que todos los mexicanos, con esta condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, es decir, dinero que no llegó a las arcas públicas para traducirse en servicios, en infraestructura, en atención a las necesidades más importantes de la población. Durante el sexenio de Felipe Calderón y la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el sistema de administración tributaria SAT condonó 247,600 millones de pesos a 7,884 contribuyentes. Asimismo, canceló créditos a 9,132 contribuyentes por un monto total de 814,700 millones de pesos durante ese mismo periodo, informaron autoridades del SAT junto con integrantes del mismo organismo Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes durante varios años solicitaron a través de diversas instancias transparentar dicha información. Buenas noches, Angélica Mendoza, Cintia Hernández, que se incorporan también a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Los datos referentes a las condonaciones hechas durante ese periodo no incluyen a 201 personas, decíamos, físicas y morales a las que se les otorgó tal beneficio, toda vez que presentaron un amparo para evitar que se diera a conocer dicha información. Sin embargo, se calcula que el monto que representan estas condonaciones asciende a un total de 273,700 millones de pesos. Bienvenida Cintia Hernández, Rosa Arreola, gracias por acompañarnos. Llevamos 10 años tratando de conocer esta información, porque con la información que ya tenemos a la mano de 2015 a la fecha, que es pública desde hace varios años,
lo que identificamos fue una concentración importante de montos muy grandes en muy pocas personas. Lo que identificamos fue una concentración de privilegios en personas físicas o morales que a nuestro parecer es difícil que cumplan los supuestos marcados por la ley para ser privilegiados por estas figuras fiscales, apuntó Aide Pérez Garrido, directora de Fundar. Buenas noches, Karen MB, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. En conferencia de prensa organizada para informar acerca de la apertura de dichos datos, Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, admitió que las condonaciones que además se ocultan lastiman a la sociedad, aunque señaló que el SAT continuará en el ejercicio de su deber, que es proteger el secreto fiscal. Sin embargo, también se apuntó que este secreto fiscal no puede amparar bajo ninguna circunstancia a los grandes contribuyentes que han sido beneficiados en gobiernos anteriores por condonaciones fiscales a todas luces ilegales, por decir lo menos irregulares. Los funcionarios del SAT hemos cuidado, dijo Ríos Farjat, y cuidaremos siempre el secreto fiscal porque tenemos que proteger ese tipo de información, pero se refiere al quehacer diario de los contribuyentes. Pero una condonación masiva es otra historia. Afirmó que el artículo 39 contenía un impedimento para este tipo de condonaciones generalizadas. No entregar la información representa una especie de trampa a la ley. La información otorgada por el SAT será pública en el portal de Fundar, en donde se detallan los montos y las personas físicas o morales a las que se les condonó o canceló tales créditos fiscales. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Nuevamente decíamos en el inicio de la transmisión, buenas noches, Nayeli García Castro, gracias por acompañarnos. Los expresidentes siguen dando la nota y lamentablemente es una nota vergonzosa, una nota que habla del mal manejo del poder, del ejercicio faccioso del poder para beneficiar a unos cuantos a costillas del sufrimiento y las vejaciones y las limitaciones a la mayoría de la población, situación que hoy se apunta a transformar de manera radical y por eso vemos los pataleos, las resistencias de aquellos privilegiados y también de aquellos que se han dejado malinformar, que se han dejado manipular y que no tienen claridad en relación al verdadero saqueo que vivimos en nuestro país durante los últimos 36 años y que hoy empieza a tratar de revertirse, pero que evidentemente va a llevar algún tiempo. Imagínense ustedes esa cantidad de dinero condonada a los grandes contribuyentes pudo haberse traducido en hospitales, en escuelas, en carreteras, en servicios, en apoyos a los sectores más vulnerables, pudo haberse utilizado para construir infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país, invertir en ciencia y tecnología, en las universidades, en la contratación de maestros, en suma, en el bienestar de la población y en cambio solo benefició a unos cuantos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, vamos a continuar con los contenidos que tenemos preparados, vamos con el siguiente contenido y aquí tenemos la nota, el contenido etiquetado con el hashtag CEPAL con la 4T. Esta nota la recuperamos del portal de noticias, sin embargo, portal digital de periodismo independiente. Esta nota la recuperamos del día de hoy, precisamente, y está firmada por la redacción del portal. Dice así la nota: México cambió. Modelo neoliberal por uno basado en los derechos de las personas. Esto lo dice Alicia, perdón, decíamos al inicio un error en el nombre, Alicia Bárcena. El modelo neoliberal no tiene destino, expuso. Es fundamental que la política de hoy en México y en el mundo no se llame de desarrollo social, sino de bienestar, porque está dirigida a las personas como sujetos de las políticas, añadió la funcionaria. Alicia Bárcena, quien funge como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, aseguró esta mañana que el modelo neoliberal no tiene destino y respaldó la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la inauguración del foro La política de bienestar, acceso efectivo a derechos, la funcionaria de las Naciones Unidas dijo que los modelos de bienestar deben ser transversales
y estar basados en los derechos humanos, por lo que aplaudió el modelo político-social del gobierno de López Obrador por considerar que busca hacer de la igualdad el motor de crecimiento del país. ¿Por qué buscar hacer de la igualdad el motor de crecimiento del país? Porque busca, perdón, hacer de la igualdad el motor de crecimiento del país. El modelo neoliberal no tiene destino, expuso la funcionaria. Es fundamental que la política de hoy se llame de desarrollo social, no se llame desarrollo social, perdón, sino de bienestar, porque está dirigida a las personas como sujetos de las políticas. Pues así, en el marco de esta reunión que se llevó a cabo precisamente en nuestro país, la funcionaria Alicia Bárcena, quien pues representa a este organismo de Naciones Unidas, reconoció la labor hasta el momento hecha por el gobierno mexicano, transitando de una política de desarrollo social como era el modelo neoliberal a una política que enunció como del bienestar, y es que particularmente dijo, esta política, este modelo económico está dirigido no a seguir manteniendo a la mayoría de la población en condición de vulnerabilidad, de pobreza, sino que los programas sociales tienen una franca beta de empoderamiento a la sociedad. Es decir, el apoyo, la posibilidad de mejorar el poder adquisitivo de las personas con mayor nivel de marginación, como son los adultos mayores, contribuir a la economía del hogar de estas personas, de las personas que viven con discapacidad, de generar oportunidades de capacitación y empleo para los jóvenes, oportunidades de estudio, los programas de producción local como el programa Sembrando Vida, el programa de construcción artesanal de carreteras o de caminos para llegar a las cabeceras municipales. Es decir, son programas que no están regalando el dinero, sino que están generando movilidad de la economía y que al mismo tiempo también están generando oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, de aprendizaje, y eventualmente esto pues está dinamizando estos sectores, estas regiones del país, estas comunidades y estos sectores sociales que históricamente han sido vulnerados, que han sido marginados y olvidados del modelo de crecimiento y llamado neoliberal. Pues ahí está, amigas y amigos, la nota precisamente resaltando Andrea Bárcena, esta funcionaria de la CEPAL, la labor que se está haciendo en materia de la transición del modelo económico en nuestro país, y lo pone de ejemplo como la alternativa, la visión de los modelos económicos para el mundo. Pues bueno, continuamos y cerramos esta nota, amigas y amigos, y vamos ahora con el tercer contenido, este contenido etiquetado con el hashtag Banca Optimista, y es que la nota recuperada el día de hoy del periódico La Jornada, el portal digital del periódico La Jornada, firmada por el periodista Julio Gutiérrez, titula "Prevé la banca recuperación de la economía a finales de este año", y lo que observamos aquí es que para finales del 2019 la economía del país tenderá a mostrar una recuperación sobre los niveles de desarrollo, y específicamente eventos como el Buen Fin y las celebraciones por la Navidad detonarán en mejores perspectivas de crecimiento, afirmó este martes la Asociación de Bancos Mexicanos. Luis Niño de Rivera, presidente del organismo, manifestó que es notorio que en lo que va del año la economía ha tenido una desaceleración a nivel mundial, misma que en el caso de la banca mexicana genera disposición a fortalecer los niveles de desarrollo mediante el otorgamiento de líneas de financiamiento a proyectos de infraestructura y proyectos productivos. Es decir, amigas y amigos, aquí lo que vemos es que hay un reconocimiento de una desaceleración de la economía en todo el mundo, no solo en lo que se han encargado de enunciar de manera, por supuesto, errónea, perversa y sesgada los sectores financieros oligárquicos, los grupos de interés que ahora han sido desplazados y han sido sometidos pues a
la equidad en materia de cobro de impuestos, en materia de competencia para sus proyectos y también de competencia, por ejemplo, para las licitaciones gubernamentales. Están molestos, no quieren perder esos privilegios, pero lo cierto es que ese régimen se está desmontando en el país y está dando paso a una nueva forma de hacer las cosas desde el gobierno y a una sociedad, por supuesto, como la mexicana, cada vez más enterada, más participativa y más crítica de lo que ocurrió en los años recientes en nuestro país. Damos la bienvenida también a Karina Cadena Miranda, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, continuamos la nota. Recordó Luis Niño de Rivera que hace un par de meses los banqueros le ofrecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador 500,000 millones de pesos en materias de créditos, pero al día de hoy ya tienen disponible para prestar 580,000 millones de pesos. Se tiene que seguir empujando, dijo, el crecimiento de la economía. Estamos convencidos que vivimos en una coyuntura y retomaremos el crecimiento a final del año. El último trimestre tiene el Buen Fin y celebraciones por Navidad, expuso. Por su parte, Enrique Zorrilla, vicepresidente del organismo, la Asociación de Bancos Mexicanos, detalló que los casi 600,000 millones de pesos que tienen los bancos para prestar pueden ir orientados a proyectos de infraestructura, como lo comentábamos, el sector energético, apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, crédito a la vivienda, al sector agropecuario, a bienes de consumo y grandes empresas. El sistema bancario, dijo, tiene recursos como el apetito de riesgo para responder a las necesidades de financiamiento y contribuir al desarrollo y reactivación de la economía. Recordemos que obras son amores y no buenas razones, dijo Zorrilla. La banca internacional también ve mejores perspectivas. Raúl Martínez Hostos, vicepresidente de la Asociación de Banqueros Mexicanos, refirió que la desaceleración económica que se tiene a nivel global, pero específicamente en las últimas semanas en México, hay señales de optimismo en el mercado interno, tales como la presentación de un presupuesto responsable y los apoyos a petróleos mexicanos. El mercado interno y los internacionales ven a México, señaló, que se toman, ven a México y que se toman riendas en temas urgentes. Hay optimismo porque en México el gobierno hacen lo necesario para dar confianza. La percepción de afuera a México, incluso a de calificadoras, es positiva. Claro, hay retos, pero si se ven una serie de elementos que nos ponen optimistas al cierre del 2019 y para inicios del próximo año, en 2020, señaló. Luis Niño de Rivera también manifestó que la banca respalda al 100% el presupuesto presentado por el gobierno federal para el siguiente año, el combate a la corrupción, terminar con la defraudación fiscal y eliminar a las empresas factureras que duplican dichos documentos fiscales, temas que son primordiales para el crecimiento. No olvidemos, amigas y amigos, que en esta semana precisamente se aprobaron en el Congreso mexicano dos iniciativas de ley muy importantes. Una que prohíbe las condonaciones fiscales a grandes contribuyentes y otra que convierte en delito grave, es decir, de delincuencia organizada, la generación de facturas falsas. Y nada más ni nada menos que los legisladores que se opusieron a estas dos iniciativas, es decir, que defendieron a los defraudadores fiscales, a los generadores de facturas falsas, delincuentes fiscales en agravio del erario público y de las necesidades de la población, pues fue los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Finalmente se quitaron las máscaras y se mostraron tal cual como delincuentes y cómplices de delincuentes fiscales. Ahí tienen ustedes pintados de cuerpo entero a la oposición de nuestro país. Lamentablemente, por fortuna, la mayoría en el Congreso de los legisladores de Morena lograron sacar adelante en conjunto con sus aliados, el PT, el PT, Encuentro Social, lograron sacar adelante estas iniciativas y evitar ya la defraudación fiscal. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Y finalmente, ya son 30, se señaló en la nota, los bancos con CODI. ¿Qué es CODI? Es un dispositivo que permite a través
de un código QR por el teléfono inteligente, por los teléfonos móviles, hacer pagos en ciertos establecimientos para no utilizar el dinero en efectivo. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Banqueros Mexicanos informó que ya son 30 bancos comerciales los que operan con el cobro digital CODI y 2 bancos de desarrollo. A su vez, Ernesto Torres Cantú, vicepresidente del mismo organismo, aclaró que el CODI es lo mismo que hacer una transacción bancaria, por lo que se analiza si en el mismo código QR, canal por el que se harán los pagos y cobros desde un celular, se puede integrar un elemento de facturación para los clientes del servicio. Sobre la zona CODI, proyecto que se realiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México para que la población adopte el servicio, detalló que en 2 o 3 semanas estará instalado en su totalidad. Pues ahí lo tienen también, amigas y amigos, por temas de seguridad, de portabilidad, ya vamos a poder acceder a este sistema de cobro electrónico a través de nuestros dispositivos digitales, y esto se anunció también en el marco del pronunciamiento de la Asociación de Banqueros Mexicanos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Los banqueros de nuestro país están dispuestos a invertir, están dispuestos a generar líneas de crédito para proyectos de infraestructura, productivos, crediticios, y al final esto se traduce en simple y sencillamente que hay confianza por parte de los inversionistas dentro y fuera del país en la economía de México, contrario a lo que los detractores del actual gobierno han señalado en los medios masivos de comunicación una y otra vez. Hay confianza, y esa confianza se traduce en apoyos, en inversión, y esta inversión se traduce en empleos, en generación de bienestar para los habitantes de este país. Pues vamos cerrando, amigas y amigos, con esto la tercera nota, el tercer contenido del día de hoy. Hoy, vaya que nos estamos yendo rapidito, creo que estamos un poco más ágiles el día de hoy. Bueno, pues continuamos con el contenido etiquetado con el hashtag salario fuerte. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Polemón, publicada también el día de hoy y firmada por la redacción del portal. La nota se titula AMLO analiza aumentar el salario mínimo en 2020. Y es que, como dato de contexto, amigas y amigos, recordemos que durante muchísimos años, más de 36 años, yo diría desde la década de los 80s, quizá a mediados de los 70s, el salario mínimo de nuestro país fue perdiendo de manera brutal su poder adquisitivo, fue poco a poco siendo rebasado por la inflación, y durante el llamado periodo económico neoliberal de 1982 al 2018 en nuestro país, vivimos con la mentira un día sí y otro también por parte de las autoridades en turno de que si el salario se incrementaba por encima de la inflación, eso iba a generar más inflación y por eso habría que mantener salarios bajos. Lo que no decían es que en el exterior nuestros gobernantes iban y ofrecían mano de obra calificada y barata a los empresarios de otros países, viendo a nuestro México y a nuestros trabajadores como una opción para invertir poco y llevarse jugosas ganancias por no tener que pagar buenos salarios, entre otras prestaciones. Pues lo que acabamos de ver en el primer año del actual gobierno es que esa mentira que nos repitieron una y otra vez fue eso y solo eso, una gran mentira. Se incrementó en enero el salario mínimo en 16% y a la fecha, prácticamente 9-10 meses después, tenemos, óiganlo bien, la inflación más baja de las últimas décadas en nuestro país. Entonces, este cuento chino que nos dijeron de que no podían aumentar los salarios porque eso iba a disparar la inflación, fue solo un pretexto para engañar y seguir explotando a los trabajadores de este país. Se incrementó entonces el salario en 16%, un incremento inédito. Nos pasamos viendo cómo nos vendían como grandes conquistas laborales los sindicatos, incrementos del 2, del 3% anuales.
siempre por debajo de la inflación, pues se incrementó 16% y aún así el gobierno federal hoy reconoce que no es suficiente, que todavía hay que hacer un esfuerzo más para equiparar los salarios a una recuperación clara, franca, real del poder adquisitivo de los trabajadores en este país, y por eso ya se está pensando de manera gradual, primero a principios del próximo año y durante el año ir también aproximando a un mayor porcentaje de incremento el salario mínimo para los trabajadores de este país. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, dice así la nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los sindicatos se durmieron durante mucho tiempo y no pelearon por la estabilidad de los trabajadores, por lo que su gobierno analiza con responsabilidad aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, pues el incremento del 16% que realizó al comienzo de su mandato ha sido insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo. Estamos haciendo un análisis sobre esto. Queremos que mejore el salario porque aún con el aumento del 16%, no ha sido suficiente porque es mucho el rezago, fue mucho lo que se perdió de poder adquisitivo y esto lo comparten los mismos empresarios, señaló el mandatario. El presidente mexicano dijo que los empresarios y sindicatos deberán estar de acuerdo y que consultarán al Banco de México porque esa es su función y quisiera, con todo respeto, que además de la inflación se ocupara también del crecimiento económico. Por ahí también un buscapié, una indirecta a estos funcionarios del Banco de México. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar, basta de estarle haciendo el juego a las calificadoras, pónganse a contribuir al crecimiento de la economía. López Obrador aseguró que incluso el Consejo Coordinador Empresarial, consejo que es ciertamente bastante reaccionario, ya reconoció que los sueldos de México están por debajo de los de China y que incluso había empresas que querían aumentar los sueldos, pero no se les permitía por haber llegado al extremo de la mentira, lo que comentábamos de que provocaría un problema inflacionario. Incluso se llegaba a señalar que como el salario, los préstamos hipotecarios de los trabajadores del Fobiste, del Infonavit, estaban tasados en salarios mínimos, entonces incrementar el salario mínimo, eso iba a generar una hecatombe y un endeudamiento para los trabajadores, más de lo que ya estaban endeudados, pues no creo, pero ahí lo tienen, amigas y amigos. En noviembre del 2018, la Organización Internacional del Trabajo. Buenas noches, Jazz Dorantes, Karina Cadena Miranda, gracias por acompañarnos. Decíamos, la Organización Internacional del Trabajo desde el 2018 presentó su informe sobre los salarios mínimos y señaló que en México del año 2000, es decir, desde el gobierno de Vicente Fox al 2017, es decir, pasando por el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo sufrió una disminución real del 2%. Esto contrasta con otros países de la región, como el caso de Panamá, que de 2008 a la fecha ha incrementado el salario en términos reales en un 5.2%, o Uruguay y Costa Rica, que lo hicieron en el mismo periodo en 3.5 y 3.1% respectivamente. México, de 2008 a 2017, disminuyó su salario real en 1.8%, casi 2%. Por otro lado, y en conferencia de prensa, el presidente señaló que ante los disturbios ocasionados ya en el marco de las manifestaciones que ha habido por el tema de los feminicidios, por el tema de las leyes en favor del aborto, de prohibición del aborto y la idea de la aprobación del aborto, por el movimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estos disturbios, estas manifestaciones que se han dado y en las cuales ha habido disturbios ocasionados en la Ciudad de México los pasados días, el presidente López Obrador reiteró que no habrá mano dura en contra de los manifestantes que pudieran presentarse ahora en el caso del día de mañana, el 2 de octubre, en el marco de los 51 años conmemorativos del terrible episodio, la matanza, la represión a los estudiantes del movimiento de 1968 en nuestro país, 2 de octubre que no se olvida.
Están garantizadas las libertades, dijo, el derecho de manifestación. No somos un gobierno represor. Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre de 1968 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan estos hechos. Este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo, pedimos que nos ayuden, que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, resaltó. López Obrador exhortó a que no se le dé tanta importancia a quienes gritan ahora que hace falta la mano dura, porque luego gritarán que su gobierno es autoritario. Están en otro papel que también es legítimo, es la oposición, agregó. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y es que evidentemente se les ha pasado la mano a algunos sectores claramente infiltrados, claramente grupos de provocadores con los rostros tapados, incendiando, golpeando, haciendo pintas a diestra y siniestra, tratando de provocar a los cuerpos de seguridad para después llamarse a la represión. Por ejemplo, algo que me llamó mucho en la atención en las manifestaciones anteriores, sobre todo las que tuvieron que ver con los feminicidios y con el tema del aborto, que se vandalizaron ciertos monumentos, pero el caso de la estela de luz o la estela de Puz, el monumento a la corrupción de Felipe Calderón, que costó un dineral y que es absolutamente inservible, estos grupos de provocadores no lo tocaron sorpresivamente. ¿Será casualidad, amigas y amigos? Pues ahí lo tienen. Y por otro lado, pues también vandalizaron librerías, por ejemplo. ¿Cómo es posible en ese sentido? Aquí lo importante es, en todo caso, traer al debate público los temas que hieren, que lastiman verdaderamente a la sociedad mexicana, pero no perder la cabeza y no caer en provocaciones ni tampoco ser partícipe de cuerpos de provocación que muy probablemente fueron infiltrados con esa intención y que son pagados por grupos de choque en contra del actual proyecto gubernamental denominado la 4T. Eso es lo que podemos decir al respecto, y la invitación el día de mañana a la participación en la marcha conmemorativa de los 51 años del 2 de octubre. No se olvida nunca más represión y asesinato por parte del Estado mexicano a los estudiantes, a los jóvenes, ni a ningún movimiento social. Lo cierto es también que hay que hacer un llamado, pues, a que tengamos calma, que recordemos para qué se está ahí el comité de organizador de la marcha, que integra entre sus filas a integrantes de este movimiento del 68, hicieron un llamado nuevamente a la manifestación pacífica, a no caer en provocaciones. El gobierno de la ciudad ha anunciado cinturones de seguridad donde van a participar civiles, funcionarios del gobierno de la ciudad y también policías, con la idea de separar al contingente de los provocadores. No se les va a reprimir, pero sí se va a dejar claro quiénes son, y eventualmente pues se tendrán que llevar a cabo las indagatorias para identificar de quiénes se tratan y a qué intereses obedecen. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a ver el contenido acostumbrado etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Buenas noches, Luis Ramírez, Rebe Sáenz, Mafer Mesa Antunes, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver qué fue de esta semana el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Y tenemos aquí que el 25 de septiembre, en conferencia de prensa, se decía: el fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente, y para eso se está trabajando y se están redoblando los esfuerzos. Por eso se reconocía en la reunión de la CEPAL que el modelo económico mexicano ha transitado de un modelo neoliberal desarrollista a un modelo de desarrollo, de crecimiento, pero centrado en el bienestar de las personas, los seres humanos en el centro.
de toda política pública. También el 25 de septiembre se anunciaba la reunión con Mark Tucker, presidente del grupo HSBC, John Flint, exdirector general, Paula Maya, directora para Latinoamérica, y Nuno Matos, director general de HSBC México. El banco ha participado en actividades financieras de apoyo a Pemex y otorga su confianza, como el caso de los banqueros que han estado ahí también dando cuenta en las notas anteriores. El mismo 25 de septiembre, el presidente se entrevistó con Alberto Barranco, especialista en temas de la Iglesia y periodista que será el futuro embajador de México en el Vaticano, un hombre íntegro, inteligente y respetable, dijo el presidente. El 26 de septiembre, llegar a la verdad y hacer justicia fortalece a las instituciones, esto en conferencia de prensa y en el marco de la presentación de avances en presencia de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente anunciaron los avances junto con Alejandro Encinas de las investigaciones que se han reabierto, y resaltando que una de las líneas que actualmente se están siguiendo apunta a la probabilidad, a la posibilidad de hallar a los estudiantes con vida. Es decir, hay 5 líneas de investigación y una de ellas plantea todavía esta posibilidad. Hay nueva información y también se ha anunciado que se reincorporan a las indagaciones ahora dirigidas por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía Especializada en el caso de la dirigida por Alejandro Encinas para la atención a los desaparecidos, a las víctimas de desaparición. Pues bueno, ya se incorporan los especialistas del grupo de expertos independientes, el GIEI, que había trabajado anteriormente aquí en nuestro país y que lamentablemente el gobierno de Enrique Peña Nieto pues prácticamente los corrió cuando se dio cuenta que no iban a respaldar su mentira histórica. Pues bueno, ahí lo tienen, amigas y amigos, se siguen las indagatorias y los padres han agradecido y reconocido el esfuerzo del actual gobierno en la investigación, la atención a este caso, y también hicieron un llamado y se deslindaron de los actos de violencia y provocación ocurridos en el marco de los 5 años conmemorativos de la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre, en la marcha del 26 de septiembre. El 27 de septiembre dijo en conferencia de prensa: está garantizado el derecho a la manifestación, pero tenemos que evitar la violencia. Y aquí un llamado a la responsabilidad, a la madurez, al ejercicio maduro y responsable de la libertad de manifestación y de expresión a todos los sectores de la sociedad mexicana. El 28 de septiembre se dijo: nos recibieron en el hospital de Huachochi, Chihuahua, con una danza rarámuri llena de simbolismos. Las comunidades indígenas son la fortaleza cultural de México, la verdad más íntima y entrañable. Además, por el bien de todos, dijo, primero los pobres. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Y también, efectivamente, el 29 de septiembre dijo el presidente: le pregunté al director del hospital de San Juanito si atendían muchos casos de diabetes, como sucede en otras clínicas, y me contestó que no, porque los rarámuris caminan mucho, es decir, hacen mucho ejercicio y tienen todavía una buena alimentación, pero dijo con crudeza que siguen padeciendo tuberculosis producida por temas de desnutrición. Bueno, aquí evidentemente un contraste. Por un lado hacen ejercicio, no tienen una alimentación relacionada con el tema de la comida industrializada, pero pues también hay escasez de alimentos y esto está generando temas de desnutrición que a la postre los llevan a enfermarse de este mal como es la tuberculosis. El 29 de septiembre también se decía: mientras exista esta amarga realidad no podemos sentirnos satisfechos. Por eso me comprometí con la gente y con Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, a fortalecer el programa integral de desarrollo de la Tarahumara. La justicia es el camino y la gloria, y de hecho se anunció que también se abrirá y se implementará ya el programa Sembrando Vida en aquella región del país para apoyar a ese sector de la población. El 30 de septiembre se dijo: si no hay corrupción ni gastos superfluos, rinda el presupuesto, esto en el marco de la conferencia matutina. Y el día de hoy, hace 15 horas, 1 de octubre,
se dijo en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, pues agradeció la presencia de los líderes de este organismo en nuestro país y también fue reconocido, ya lo decíamos en las primeras notas, el modelo económico del actual gobierno como un modelo económico del bienestar. Finalmente, hace una hora, esta es una noticia reciente, el presidente da sus condolencias anunciando la muerte de Miguel León Portilla, pionero en los estudios de la filosofía, el lenguaje y la cultura náhuatl. Fue también un férreo defensor de las culturas originarias y publicó decenas de libros, uno de ellos extraordinario, La visión de los vencidos. Descanse en paz, un fuerte abrazo a su esposa y sus hijos. Esto acaba de ocurrir en las recientes horas. Y bueno, pues evidentemente es una pérdida para el mundo de la filosofía, de la literatura, de las ciencias sociales y humanidades. Este extraordinario escritor Miguel León Portilla, descanse en paz. Bueno, pues amigas y amigos, con esto estamos ahora sí terminando la transmisión del día de hoy. Les agradecemos mucho el amable favor de su presencia y bueno, vamos a mandar como siempre los saludos respectivos por aquí. Nos decía alguien, buenas noches, pues buenas noches también. Moni Martínez, Lore TL, Lorena Torrijos, buenas noches, saludos. Brenda Mayor, saludos. Lorena Torrijos, Mari Price, Mafer Mesa Antunes, Rebe Sainz, mi tía, Luis Ramírez, saludos. Jazz Dorantes, Karina Cadena, saludos. Nayeli García Castro, Karen MB, saludos. Rosa Arriola, Cintia Hernández, saludos. Angélica Mendoza, Kirena Tomodachi, May R. Jiménez, Somari Medellín, saludos. Carmen Ortega, Jackie Iturbe, Narubi Palabios, Leslie Paredes, Caro de la Cruz, Ángeles Dávalos, por supuesto, y Banner Retana Vaz. Pues les agradecemos a todas y todos el amable favor de su presencia. Hoy, 1 de octubre del 2019, esta fue la transmisión número 56 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para invitarles a hacer un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y tomar propia postura sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Mi nombre es Manuel López Sáenz, les agradezco como siempre su presencia y me despido no sin antes recordarles que el próximo lunes tendremos una transmisión especial. Ángeles Dávalos nos cede su espacio de Ciberterritorio Socioemocional para hacer la transmisión correspondiente de Ciberterritorio Bohemio en un lugar, en un espacio y con unos invitados sorpresa que estoy seguro que van a ser de su entero agrado. Así que prepárense, Ciberterritorio Bohemio el próximo lunes. Nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.